A ver, cuando pensamos en capitalismo, nos vienen a la mente los grandes magnates, los capitanes de industria, ¿verdad? Pero, ¿y si el secreto de su poder no estuviera en mandar, sino en todo lo contrario, en servir? Hoy vamos a desgranar una teoría muy interesante que le da la vuelta a muchas de las ideas que tenemos sobre el origen de este sistema. Y esta idea que vemos en pantalla es de verdad la piedra angular de todo este argumento. Es que es un cambio de mentalidad total. Pensemos en un rey de la Edad Media. Su poder era absoluto, ¿no? Bueno, pues un líder industrial de hoy depende por completo de la gente que compra sus productos. Si no les da lo que quieren, y además mejor y más barato que el de al lado, su reino, por así decirlo, se viene abajo. Es un giro de 180 grados en quién tiene el poder de verdad. Vale, pero para entender de verdad lo rompedor que fue todo esto, tenemos que retroceder un poco. Vámonos a la época justo anterior, al mundo precapitalista. Un mundo que, según nos cuenta esta fuente, era un mundo prácticamente paralizado, muy rígido. Y aquí el contraste es brutal. En esa sociedad feudal, si se nacía en una familia campesina, pues lo más seguro es que se muriera siendo campesino. El destino estaba escrito. Y la poca industria que había, ¿para quién era? Pues para hacerle brocados y joyas a la nobleza. El 90% de la gente, la inmensa mayoría que trabajaba la tierra, ni olía ese sistema. Claro, un sistema tan rígido no podía durar para siempre. Estaba llegando a su límite. Estamos en la Inglaterra del siglo XVIII y la cifra es tremenda. De unos 7 millones de habitantes, había hasta 2 millones de personas que eran literalmente marginados. Gente que no encajaba en ninguna parte. No tenían tierras, no podían entrar en los gremios de las ciudades, o sea, no tenían ningún futuro. Y es que la escala del problema era gigantesca. La gente de arriba, los políticos, la aristocracia, nadie sabía qué hacer. Se les juntaba todo, cada vez más gente y cada vez menos recursos. Hasta la madera empezaba a escasear. Parecía un callejón sin salida, de verdad. Pero entonces, pasa algo. Y aquí es donde la historia, según esta teoría, da un vuelco espectacular. Porque la solución no vino de los que mandaban ni de los grandes pensadores. No, vino desde abajo. Vino precisamente de esa gente que el sistema había dejado tirada. Fue un proceso que surgió de la pura necesidad, ¿eh? Esta gente, que solo quería sobrevivir, empezó a montar sus pequeños talleres. Y claro, no se pusieron a hacer carrozas de lujo para competir con los artesanos de la corte. No, hicieron algo mucho más inteligente, algo que lo cambió todo. Empezaron a producir cosas baratas, cosas que pudiera comprar todo el mundo. Y esto que vemos aquí es, ni más ni menos, el nacimiento de la producción en masa. Pensémoslo un momento. Es la primera vez en la historia que se produce a gran escala, no para el lujo de unos pocos, sino para las necesidades de la mayoría. Y aquí está la clave de todo, el gran cambio. La misma persona que trabajaba en la fábrica era ahora el principal cliente de esa fábrica. Así que, con este giro, el poder cambia de manos. Se desplaza desde la aristocracia hacia la gente de a pie. Y nace un principio que, según esta visión, sigue mandando hoy en día: la soberanía del consumidor. Y esta frase, ¿el cliente siempre tiene razón?, la hemos oído hasta la saciedad, ¿a que sí? Pues según esta teoría, resume a la perfección esta nueva forma de funcionar. El cliente, que es la misma persona que está trabajando en la fábrica o en el campo, es quien tiene la sartén por el mango. Las empresas, por muy grandes que sean, viven o mueren según lo que esa persona decida. Un ejemplo buenísimo de esto es el de los ferrocarriles. Parecían intocables, ¿verdad? Un monopolio total. ¿Pero qué pasó? La competencia no fue poner otra vía de tren justo al lado. No. Fue inventar el autobús, el coche, el avión, o sea, buscar formas nuevas y mejores de servir a la gente y de solucionarles el problema del transporte. Eso es lo que lo cambió todo. Y el resultado de todo este sistema, argumenta la fuente, fue una mejora del nivel de vida como nunca se había visto. La tabla lo deja muy claro. La gran diferencia en el siglo XVIII era que unos tenían zapatos y otros iban descalzos. Hoy la diferencia es si se conduce un coche de gama alta o uno más normalito, pero al final ambos llevan de un sitio a otro. Es una diferencia de calidad, no de tener o no tener algo básico. Y eso, hace 200 años, era ciencia ficción. Claro, a pesar de todos estos beneficios que describe la teoría, el capitalismo ha tenido críticos, y muy duros, desde el primer día. Pero la pregunta es, ¿quiénes fueron los primeros en criticarlo? La respuesta que nos da el texto, la verdad, es bastante sorprendente. Uno podría pensar, pues, los trabajadores, ¿no?, los que sufrían las condiciones en las fábricas, o quizás los intelectuales, preocupados por las nuevas desigualdades. Bueno, pues vamos a ver qué dice esta fuente. Pues resulta que no. Según este análisis, los primeros y más feroces críticos fueron la aristocracia, la gente con tierras, la nobleza. Y es que este nuevo sistema les generaba un problema enorme, uno que iba directo al corazón de su poder y de su forma de vida.
¿Y por qué? Muy sencillo. Las nuevas fábricas pagaban mejores sueldos. Y claro, la gente del campo no era tonta. Empezaron a irse a la ciudad. ¿Qué tuvo que hacer la aristocracia? Pues subirles el sueldo a sus trabajadores para que no se fueran todos. De repente estaban perdiendo su chollo, la mano de obra barata. Así que su crítica, según esta visión, venía de ahí, de ver cómo su bolsillo y su estatus se veían amenazados. Y sobre esa imagen tan extendida del horror de los inicios del capitalismo, el texto presenta un dato que busca rebatirla. Y es un dato muy potente. Durante los años de la Revolución Industrial, la población de Inglaterra se duplicó. Pasó de 6,5 millones a 13. ¿Qué significa esto, según el autor? Pues que a pesar de lo duras que fueran las condiciones, la realidad es que sobrevivían muchos más niños que antes. Más gente llegaba a la edad adulta. Vale, recapitulemos un poco. La innovación vino de los marginados y el poder lo tiene el consumidor. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que todo esto siga avanzando? ¿Cuál es el motor que impulsa esa mejora económica constante? Pues, curiosamente, la respuesta está en el propio nombre, capitalismo. Y lo irónico es que fue Karl Marx quien le puso ese nombre y lo hizo de forma despectiva. Pero el autor de este texto dice que, sin querer, Marx dio en el clavo. El nombre describe perfectamente de dónde viene el progreso, de la acumulación de capital. O sea, de la capacidad de ahorrar una parte de lo que se produce para poder invertirlo. A ver, ¿cómo funciona este ciclo? Es más simple de lo que parece. Alguien ahorra, no se lo gasta todo. Ese ahorro se invierte, por ejemplo, en un nuevo proyecto de un empresario. ¿Y qué es lo primero que hace ese empresario con el dinero? Pues contratar gente y comprar materias primas. O sea que mucho antes de que el empresario o el que invirtió vean un duro de beneficio, ya hay gente cobrando un sueldo y empresas vendiendo sus materiales. El beneficio llega primero a los trabajadores y proveedores. Y esto choca de frente con una de las ideas de Marx, la llamada ley de hierro de los salarios. Esa teoría venía a decir que los trabajadores son como animales, si se les paga más, tienen más hijos y al final vuelven a estar en la pura subsistencia. La visión de esta fuente es totalmente opuesta. Dice que las personas no somos así, que aspiramos a vivir mejor y que se usan los sueldos más altos para eso, para mejorar la calidad de vida. Con lo cual, llegamos al meollo de la cuestión, a la conclusión de todo este argumento. Y es esta. La gran diferencia entre los países ricos y los pobres no es otra cosa que la cantidad de capital que se ha invertido por habitante. Cuanta más inversión, mejores herramientas, más productividad y, por tanto, mejores sueldos y mayor nivel de vida. Todo está conectado. Y el ejemplo que se suele poner es el del milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Según esta perspectiva, no hubo ningún milagro. No fue magia. Fue simplemente aplicar los principios de la economía de libre mercado. Se argumenta que una recuperación económica así no es un milagro, sino la consecuencia lógica de aplicar unas políticas económicas concretas. Y para cerrar, el análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante provocadora, que resume toda la idea. Hoy, en el planeta, somos 10 veces más personas que en la era precapitalista. La teoría plantea que la supervivencia de miles de millones de personas es de hecho un resultado directo de este sistema. Y la pregunta que queda en el aire es, de todas las personas que vivimos hoy, ¿quién puede estar seguro de que habría sido una de las que hubieran sobrevivido en aquel mundo anterior? Es una idea potente, sin duda, algo para darle vueltas.